Aplicaciones. Principalmente podríamos hacer una primera distinción entre las aplicaciones de tipo texto y las de tipo gráfico, y le propondremos qué aplicaciones le serán necesarias como software mínimo y como software ideal. Agruparemos aquí no solamente aquellas aplicaciones que sean útiles para procesar textos, sino aquellas del tipo de base de datos, hoja de cálculo, etc. Veamos cuáles son las más comunes y utilizadas. Comencemos por los procesadores de texto. Este que tienen en pantalla es Word para Windows de Microsoft. Es en su versión 97 la última entrega de este procesador de textos que se ha hecho prácticamente el estándar de los de su clase. Está incluido en la suite Office para Windows 97. Posee todas las características de un procesador de texto. Además, tiene la función de autoedición, pudiendo editar desde libros hasta manuales. Posee también características de hoja de cálculo y base de datos. Es realmente completo. Otro de los procesadores de texto es Lotus Word Pro 96. Semejante en características y de igual fama. Excel es la aportación de Microsoft para este apartado de hojas de cálculo, como ha ocurrido con los procesadores de texto. Es la opción más utilizada actualmente. En cuanto a las bases de datos, diremos que su función es similar a la de una hoja de cálculo, pero algo más sofisticada. Lotus 123, desde su versión para MS2, ha sido la líder. Actualmente solo aparece en versión para Windows. Microsoft Access es otro de los productos líderes del mercado. Basan su funcionamiento en la posibilidad de obtener información a partir de los datos introducidos en lo que comúnmente llaman campos. Campo nombre, campo apellido, campo dirección, etc. Aplicaciones de tipo gráfico. Veamos ahora a lo que englobaremos con programas de realización de gráficos. E incluso algunas suites de ofimática que contienen un conjunto de aplicaciones, entre las que suele aparecer una de tipo de retoque fotográfico, otra de dibujo vectorial, e incluso de presentaciones. Los programas los dividiremos en dos grupos, los tipo bitmap y los vectoriales. Los primeros bitmap desarrollan un dibujo cuya información se archiva cuadrito a cuadrito, esto es, píxel a píxel, con su color correspondiente, es decir, una lista del color de cada cuadrito que compone el dibujo o la fotografía. Sin embargo, los de tipo vectorial almacenan la información del dibujo mediante fórmulas con el consiguiente ahorro de información y además de la posibilidad de aumentar la resolución en la medida en que nosotros queramos. Veamos cuáles son esos programas a través de esa división entre los de tipo vectorial y los de tipo bitmap con estos dos ejemplos. Adobe Photoshop, en cuanto al tipo bitmap, es prácticamente insuperable en cuanto a profesionalidad y estandarización. Sus capacidades en cuanto a herramientas se refiere y calidad de color para impresión son inmejorables. CorelDRAW. Si hablamos
tipo vectorial nos ofrece todo tipo de aplicaciones para gráficos e incluso programas para realizar animación en 3D. Esta aplicación es muy requerida en la impresión profesional e imprescindible para diseño de cartelería, trípticos, portadas, etc. En esta división que hemos realizado entre programas de tipo texto y programas de tipo gráfico, aparecen unos tipo híbrido, que o bien se utilizan para presentaciones en pantalla, o bien para realizar lo que se conoce como autoedición, es decir, creación de libros, revistas, etc. Para la creación de presentaciones mencionemos Microsoft Publisher. Con este programa usted podrá crear, por ejemplo, su tarjeta de visita, eligiendo el tipo de letra, color preferido, tamaño, etc. Más allá de las presentaciones, si usted desea trabajar en aplicaciones interactivas multimedia, los más utilizados son Asymmetry Studio y Macromedia Director. Veamos un ejemplo de cómo crear su propia película. Comencemos por la elección de un personaje y su ubicación en un escenario mediante lo que se denominan celdas. Podrá cambiar el tamaño y el color. Y desde el panel de control, activar, al igual que en un vídeo, la película. La diversión de este programa está asegurada. Las suites. ¿A qué llamamos en el mundo de computación suites? A algo tan sencillo como un conjunto de aplicaciones desarrolladas que incluyen las herramientas necesarias para un completo desarrollo de cualquier actividad que se ha denominado de un tiempo a esta parte como ofimática, es decir, aquellos elementos de computación, tanto de hardware como de software, que se utilizan en el trabajo propio de una oficina. Cartas a clientes, correo, bases de datos, de compras, stock, etc. A continuación, le mostramos la más completa y utilizada de las suites, Microsoft Works. En esta suite encontrará un procesador de textos, una hoja de cálculo, una base de datos, un software para el envío y recepción de fax y archivos en general a través de un módem, además de una serie de herramientas de dibujo. Nada más entrar en la aplicación, aparece el selector de tareas, el cual le ofrecerá las siguientes posibilidades. Los llamados asistentes le indicarán paso a paso lo que tiene que realizar. Y dentro del procesador de textos, veamos este ejemplo: el diseño de una carta. Hemos elegido la forma profesional de diseño de carta. Hemos hecho clic en esta última y, como puede ver, continuamente aparece en la parte izquierda de la pantalla las instrucciones de este asistente para cartas. El siguiente paso es crear el diseño de dicha carta. Comencemos por el tipo de membrete, con las opciones diseño personal o preimpreso. El diseño personal nos ofrece nuevas opciones y hacemos clic en membrete de calidad. Esto nos conduce a una nueva ventana, en la que escribiremos la dirección y otros datos del destinatario. Hacemos clic en Siguiente. Aceptamos y nos dirigimos al apartado de Dirección,
seleccionando cada uno de los pasos hasta aceptar. El asistente nos pide consejos de encabezamiento de su escrito con varias opciones. Hacemos clic en siguiente y continuamos en estilo de texto. Elegimos el de calidad. Y seguimos creando el diseño de una carta. Y en el apartado de extras, usted puede elegir otros elementos, como el número de cuenta, iniciales, documentos adjuntos, etc. Finalmente, la lista de comprobación dará por concluido su diseño y creación de dicha carta. Hoja de cálculo. La suite MS Works también posee una ayuda permanente en pantalla, tal y como el procesador de textos. Observará que es una inmensa matriz de filas y columnas, entre las cuales usted podrá establecer las relaciones que quiera, tipo matemático o estadístico. Estas operaciones se llevan a cabo en la ventana que usted encontrará entre la propia hoja de cálculo y la barra de herramientas. En dicha ventana deberá rellenar cada una de las casillas con los datos que usted desee, estableciendo relaciones matemáticas como las que ve en la pantalla. La hoja de cálculo es de gran utilidad para facturación, balances, estadística, etc. También permite la importación y exportación de datos Excel, Lotus 123 y versiones anteriores de Works. Pasemos a base de datos. Tal y como en la mayoría de las bases de datos, la filosofía de MS Works, en este caso, se basa en la introducción de datos en una serie de campos. Estos campos se refieren a las características a través de las cuales queremos solicitar información o establecer cualquier tipo de relación entre ellas. Por ejemplo, apellido, nombre, dirección, teléfono, etc. En cuanto a importación y exportación de archivos, podemos trabajar con archivos de base de datos DBase, texto ASCII y con información de hojas de cálculo. Comunicaciones. Este último programa de la suite Microsoft Works nos permitirá mandar vía modem cualquier archivo propio de esta suite e incluso cualquier otro que posea un formato compatible, y que tiene que deberemos disponer de un modem y de una línea telefónica.